¿Se me fue el sonido solo mío o se fue? Y se fue el sonido de Jorge. Jorge, no tenemos el sonido. Jorge, se desconectó. Creo que se fue Jorge. Sí, pero estamos en vivo aquí, así que en unos momentos comenzamos. Compañeros, estamos esperando que se conecten algunos otros en el Facebook. En un momento mandamos la liga. Muy bien. Ya la está compartiendo. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora del lugar donde se encuentren. Les queremos saludar con mucho cariño. Ya está conmigo aquí al lado especialistas en el tema de evaluación, maestras, maestros, doctoras, doctores, licenciados, que nos ayudan a poder recapitular un poquito sobre los acuerdos que hemos analizado durante ya en algunos consejos técnicos escolares, específicamente en el primer consejo técnico escolar y en el segundo, donde hablamos sobre evaluación. Y pues se llegó la hora, muchachos, estamos en el mes de noviembre, estamos exactamente en la semana de evaluación y pues vamos a platicar sobre ello. Están conmigo y les saludo con mucho gusto la doctora Aréndira Piñón Avilés. Bienvenida, amiga, buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto. Está también el doctor Oscar.
Ocampo, de docente morelense. Hola amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, estimado Jorge? Muchas gracias por la invitación. Saludos desde el estado de Morelos a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Qué bueno que estás aquí. De igual forma, está desde Saltillo el licenciado Austin Amaya Cázares. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Aquí estamos. Qué bueno. Y desde La Laguna, uno en Torreón, otro en Lerdo, en la ciudad de Lerdo. Está el licenciado Beto Ortiz, desde la ciudad de Lerdo, Durango. Bienvenido, Beto. Muchas gracias, saludos a todos, al panel, pero sobre todo a los que ya nos están acompañando desde sus casas o desde cualquier lugar que se estén conectando. Así es, y de igual forma el maestro Francisco Javier Insausti Rodríguez. Bienvenido, amigo. Gracias, amigo, por la invitación a Ascender MX, a mis compañeros del panel y sobre todo un saludo fraternal desde aquí, desde Torreón, Coahuila. Gracias a todos. Bueno, ya hay más de 300 personas en vivo. Los invitamos a que compartan esta transmisión. Sabemos que es lunes y que hay personas, amigos de nosotros, como la doctora Patricia Frola, el mismo doctor Jesús Velázquez, que de igual forma los lunes tienen enlaces, pero con quien estén, sea con nosotros o con ellos, aprendamos, hagan las preguntas, vamos a hablar sobre evaluación. Finalmente, lo hemos dicho en muchos espacios, lo más importante es aprender siempre en comunidad. Las maestras y los maestros que están aquí conmigo en esta mesa de evaluación específicamente, pues los presento de manera rápida, ustedes lo deben de conocer. La mesa de evaluación va a hablar sobre equidad, inclusión, evaluación formativa, instrumentos y estrategias VAP. Y yo le digo a los panelistas, las maestras que estuvieron coincidiendo con nosotros en los grupos académicos, quieren saber con qué, para qué y por qué evaluar. ¿Por qué tenemos que empezar a evaluar de esta forma que quizá muchos lo hemos hecho, que es la evaluación formativa? Para ello está desde la ciudad de Lerdo, Durango, un especialista en el tema educativo que es el licenciado Beto Ortiz Ramírez. De igual forma, desde Morelos está el doctor Óscar Alejandro Campo, y desde Torreón, Coahuila, está el maestro Francisco Javier Insausti Rodríguez. De igual forma me acompaña la doctora, la maestra Heréndira Piñón Avilés, desde el Estado de México, desde Saltillo, Coahuila, el licenciado Austin Amaya Cázares, y su servidor, Jorge Luis Martínez Aguilera, y en este momento, para irnos a lo trascendente, es momento de compartir. Antes de iniciar, yo tengo algunas preguntas que los maestros no conocen, te las voy a hacer ahorita de impacto, pero yo quisiera preguntarle a los 5 que están aquí, voy a tomar un poquito el rol de coordinador, quiero escucharlos a ellos, quiero saber qué onda con el examen, ahorita lo platicábamos en el panel, pero muchos maestros, por ejemplo, mis maestros de mi escuela me dicen, algunos me dicen, profe, ¿cuándo va a llegar el examen? Estamos esperando un examen, no sé si generalizado, no sé si estandarizado, pero que normalmente la Secretaría de Educación Pública envía. ¿Se puede trabajar aún con examen? ¿Cuál es el enfoque de la evaluación formativa? ¿Quién quiere iniciar con este pequeño comentario y que quizá ahorita muchos de los que están ahorita con nosotros nos van a preguntar? ¿Qué onda con el examen, muchachos? Yo Adelante. empiezo. Bueno, el examen no lo envía la Secretaría de Educación Pública, las secretarías locales y las áreas técnicas de primaria, de preescolar, son las que a veces diseñan este tipo de instrumentos. Entonces, muchas veces nos quedamos con la idea de que lo manda la SEP Central, por ejemplo, y para nada. No ha habido eso. Lo último que hemos tenido como evaluaciones estandarizadas, pues son las que iniciaron con enlace y luego planea, eran evaluaciones estandarizadas, y ahora la propuesta de Mejor Edu, que inició con la evaluación diagnóstica, pero evaluaciones generales para básica a nivel de federación no existen. Todo esto tiene que ser contextualizado. Entonces, a veces por usos y costumbres, incluso hay autoridades locales o directivos o supervisores, jefes de sector, que elaboran este tipo de exámenes estandarizados. En el contexto de la nueva escuela mexicana, tenemos que ir eliminando esa idea de la estandarización. O sea, no quiere decir que hay que eliminar el examen. El examen es una herramienta valiosa que me permite valorar conocimientos, Pero valorar por qué habilidades. eliminar, Ere? ¿Por qué eliminar? Si se supone No que dije eliminar, niñas y no niños, dije, ¿no? dije que no eliminar. Ok. Eso ¿Por qué dije, entonces no tenemos, estandarizar? ¿Por qué hablamos no, de una cuestión estandarizada? ¿Por qué se cree que es no. estandarizada? O sea, eso es lo que estoy tratando de explicar. A ver, no se trata de eliminar el examen o de decir el examen ya no es válido. No, no se trata de eso. No se trata tampoco
de decir, hay una herramienta que puede ser estandarizada para todos si se basa en contenidos. ¿Por qué? Porque los contenidos los vamos a trabajar de manera diferenciada en los proyectos, porque tenemos autonomía curricular para decidir el orden. Y entonces, si un contenido no lo trabajo en unos grupos y en otros sí, no puedo evaluar lo mismo, pero si el examen como herramienta de evaluación no es una herramienta que se base en contenidos, sino que se base en los procesos de desarrollo de aprendizaje, no derivados de los contenidos, sino en habilidades y en otros procesos, como pasa con pruebas como PISA, tal vez es válido aplicarlos porque me permiten tener un elemento de comparación de cómo vamos. Eso nos Bueno, va a costar quiero, mucho trabajo. quiero empezar calientito, Ere, y quiero preguntarles a los Sí. especialistas. A ver, yo voy a hablar de Chiapas, de Guerrero, de Coahuila, de Chihuahua, de X estado. En todos los estados hay niños y niñas. ¿Por qué no aplicar un examen estandarizado? Si se supone que durante muchísimos años lo hemos aplicado, el plan 2017, el 2011 nos dice eso. No sé si quieras platicar algo sobre ello, Beth, y luego le damos la palabra a Dustin. ¿Por qué no aplicar el mismo examen? Es más fácil, muchachos, ¿no creen? Es que creo que la estandarización nace de la idea de generalizar el perfil de egreso, ¿no? Tener elementos para saber si yo como autoridad local, como decía la doctora Heréndida, ¿no? Yo como autoridad local necesito saber cuántos niños tengo que sí están sobrepasando o se están quedando bajo de los niveles que se piden como el perfil de egreso, pero hoy en la nueva escuela mexicana lo que pretende es una evaluación centrada en la comunidad, ¿no? Centrada en cada espacio de cada escuela y pues obviamente cada escuela, incluso dentro de una misma ciudad, tendrá muy diferentes características que no permitirían tener una evaluación del tipo estandarizada y tendremos que los maestros generar nuestras propias evaluaciones, no solamente a través de exámenes, sino a través de todas las herramientas que nos brinda la docencia y poder analizar cada caso en particular, incluso cada alumno dentro de un grupo, de maneras diferentes, ¿no? Para poder tener una evaluación con un mayor rasgo de asertividad a lo que estamos buscando, ¿no? Que es que el niño mejore en comparación el mismo cada periodo de evaluación. Muy bien, adelante, Dustin. Gracias. Fíjate que hablar de examen o evaluación, muchos, de muchos lados pareciera y todavía sigue pensando que es lo mismo. Pero hay que recordar para todas y todos los que nos escuchan que sí sufrió una reforma muy fuerte el tema en la educación, una reforma integral por completo, donde la visión de reconocer al alumno como parte fundamental de este proceso de aprendizaje trae consigo que también tengamos nuevos parámetros para reconocer el avance en su conocimiento. Y sí, en los anteriores modelos, en los anteriores aspectos, teníamos una evaluación de tipo cuantitativa y que nos permitía saber regionalmente cómo andaban los estados respecto al enfoque económico que traíamos consigo, de saber qué tanto sabían los niños en cuanto a ciertas áreas de conocimiento, matemáticas y español, y por eso el reconocimiento de un examen estandarizado generalizado. Y estas pruebas enlaces que venían consigo sumando a ello. A partir de la reforma del 15 de mayo y de octubre del 2019 de la Ley General de Educación, ya se reconoce la evaluación formativa como un derecho de los niños, porque luego pareciera que la evaluación es más del maestro que del alumno, es un derecho de los niños y nace del principio de gratuidad que habla de los principios filosóficos del artículo 3. ¿Por qué de gratuidad? Porque el sistema obviamente lo carga como una obligación de los maestros y los maestros evaluar a los alumnos. Un derecho de los padres de familia el saber cómo van sus hijos, este tipo de evaluaciones. Pero es un derecho del niño el que tenga una evaluación individual, integral, y que sepa cómo va en este proceso de aprendizaje, como lo decía la maestra Elena, en esta evolución del proceso de desarrollo, cómo voy aprendiendo conforme voy creciendo. Lo voy a decir más textual para que todos los escuchen, porque es un fundamento que cualquiera pudiese hacer valer
si un papá o mamá no está conforme con lo que se aprecia en la boleta de calificación, aunque no lo creamos, hasta ese nivel ha llegado la ley. Y la evaluación será integral y comprenderá la valoración de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y en general el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. Eso lo dice el artículo 21 de la Ley General de Educación. Entonces ya no hablamos de exámenes. Hoy, conforme al derecho, tendremos que hablar de evaluación. El examen es un instrumento didáctico que nos permite tener una evidencia del conocimiento en un aspecto. Pero hoy, y para cerrar mi comentario, conforme a la norma y conforme al derecho de los niños, tenemos que hablar de evaluación formativa. Entonces, no eliminamos los exámenes, pero sí reconocemos que la evaluación formativa es la máxima de reconocimiento del derecho de los niños, precedido de la evaluación diagnóstica, que también lo establece ya la ley. Gracias. Entonces, el examen, para que quede claro, ahorita estábamos debatiendo, como instrumento o como herramienta para verificar, entender las áreas de oportunidad, está excelente. Si los alumnos y las alumnas se les aplica un examen y al final los niños observan en qué áreas de oportunidad están bajos, sería importante entonces que se trabaje en el aula. Yo lo pregunto por lo siguiente, vamos a imaginar, no sé, Javier, Oscar, si quieren comentar esto, una maestra que desde agosto está trabajando con el Plan 2022, sus problemáticas fueron la convivencia escolar, luego fue las bajas expectativas con padres de familia y la violencia escolar. Y a partir de ahí, con base a su programa analítico, pues hizo su plan didáctico. Si la maestra hace un examen y los reactivos de ese examen tienen que ver con estas tres problemáticas, ¿será válido entonces ese examen? ¿O tiene que ser un examen estandarizado, como ahorita debatíamos, donde se hablara de Pancho Villa, donde se hablara de algunas situaciones que son importantes, pero que quizá la maestra no vio durante estos 3 meses? ¿Qué opinan ahí, Oscar, Javier? Mi estimado Jorge, si me permites, Y adelante. mira, desde la óptica que el nuevo modelo educativo nos ha implementado, considero que no puede haber un examen estandarizado, derivado pues de la contextualización sobre la cual hoy la nueva escuela mexicana nos obliga a trabajar a través del plan analítico. En ese sentido, estamos cayendo en lo que establece Dusten en lo que es la evaluación formativa y en este proceso de el observar el progreso del niño, el progreso del adolescente en su desarrollo cognitivo, pues habremos de caer en ese examen, si quieres llamarlo así, lo establece este libro, mira, que veníamos manejando, en donde habla Pedro del Ravela. examen, habla de un examen como una evaluación sumativa, ya no una evaluación formativa. Entonces, estaríamos nosotros observando que un examen escrito, ya llamarle un examen escrito, pues sí, sería un instrumento únicamente para complementar la evaluación formativa. Y dicho como la evaluación formativa, como un enfoque de un proceso, de un aprendizaje, no solo con los resultados finales, que es lo que me pudiera dar un examen, sino como un proceso. Sí, desde luego, habría que aplicar un examen, pero no como un examen final o como un juicio que habríamos de emitir, sino como parte de un proceso a través del cual habremos de estar analizando los aprendizajes de los alumnos. Mi opinión. Gracias, Oscar. Adelante, Javier. Sí, amigo, es que como lo están comentando, pues forma parte de un proceso de evaluación formativa en el cual los instrumentos van a ser muy interesantes y muy importantes. El examen indudablemente forma parte de la vida de la escuela y del alumno y de los maestros. Es decir, del sistema educativo no puede quitar ese instrumento, incluso aunque tenga este enfoque humanista y sociocrítico de la educación, sino que forma parte de ese ajuste que tenemos que llevar a cabo en el plano didáctico, también en el plano de evaluación formativa, es decir, ir al par. Ahorita comentabas tú en las cuestiones socioemocionales, bueno, la escala de aptitudes o llevar instrumentos que sean más pertinentes a esos rasgos, a esas expectativas o incluso a aquellas exigencias que quiere evaluar el docente para ver si se está logrando este proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la pertinencia, a partir de la cercanía con sus niñas y sus niños y sus alumnos. A mí de nada me sirve poner un examen muy complejo que está alejado de la realidad de mis alumnos.
me interesa y como una máxima, ¿verdad? Evaluar lo que se enseña, es decir, lo que se aprende, lo que se da en la vida, en la misma día a día de la escuela y de la vida de los niños. Entonces, es interesante hablar de evaluación y sobre todo llevarlo en el plano didáctico para saber cómo fortalecer este enfoque que nos permita ser una herramienta indispensable y que nos va a dar cuenta del crecimiento de conocimientos, de aptitudes, de valores y también de habilidades. Entonces, en ese sentido, lo que se requiere es potencializar a los alumnos y el examen va a seguir siendo un instrumento muy pertinente también, pero adecuado a mis cuestiones contextuales y pertinentes de mi enseñanza y de mi nivel educativo. Y también darnos cuenta de cómo las famosas BAP o barreras al aprendizaje y la participación inciden en este proceso. Ahorita platicaba Natalie Almanza que un examen escrito pudiera dejar a aquellos alumnos que tienen problemas con la lectoescritura fuera. Entonces enfrentan una realidad diferente. Entonces el reto es ese. Ahora les hago otra pregunta un poquito más pedagógica que finalmente va de acuerdo al plan de estudio 2022 que se está trabajando ya en todo México, que es cuáles son los alcances y el sentido entonces de la evaluación formativa en el plan de estudio. Cuando hablo de alcances, ¿hasta dónde podemos llegar con esta evaluación formativa? ¿Servirá de algo, muchachas, muchachos, compañeras, compañeros, a todos los que nos ven también en Facebook, que estemos trabajando la evaluación formativa, que haya instrumentos dentro del aula como una lista de cotejo, una escala estimativa, una rúbrica, un portafolio de evidencias, que se generen debates en el aula? ¿Habrá un sentido pertinente para esto? No sé si alguien quiere opinar sobre ello. Adelante, muchachos. Quien guste, abra su micrófono. ¿Cuál es el sentido o cuáles son los alcances, perdón, y el sentido de esta evaluación formativa en el plan de estudios 22? Ahorita el doctor Oscar Ocampo hablaba sobre un libro que se llama, bueno, un libro de Pedro Ravela. Pedro estuvo hoy en Durango en una conferencia, aquí cerquita a nosotros, de cómo evaluar en el aula. Entonces, ¿cuál es el sentido entonces, muchachos? ¿Cómo mejorar la evaluación en el aula? ¿Cuál es el sentido de la evaluación? Adelante, Ere, o si alguien quiere opinar algo, Ere o Obed, no sé, dos. Mi estimado Jorge, eh, a ver, la evaluación formativa, según el plan 2022 y en toda su historia, es el de brindarnos una información oportuna y relevante sobre el proceso del aprendizaje. Y desde luego el objetivo principal es ayudar a los docentes y a los estudiantes a identificar lo que son las fortalezas, las áreas de mejora, para que podamos tomar las medidas correctivas en cuanto al aprendizaje. En ese sentido, la evaluación formativa se convierte en ese proceso de aprendizaje en el cual nosotros como docentes, pues de alguna manera nos va a permitir generar las estrategias, buscar los recursos, establecer dinámicas que nos permitan eliminar de alguna manera esas barreras del aprendizaje a través de la identificación de las necesidades propias de cada uno de los alumnos. Esa sería mi primera intervención. Adelante, Ere. Sí, gracias. Bueno, acuérdense que en esta ocasión estamos al frente de un plan de estudio que es, en primer lugar, es integrado. Eso implica que el trabajo se hace por campos formativos y que el proceso evaluativo no se acota a las disciplinas que forman estos campos formativos, aunque sí hay que evaluar conocimientos, habilidades, valores, actitudes, pero todo esto en función de el currículo que estamos planteando para la nueva escuela mexicana frente a la diversidad que existe en las aulas. Si el maestro considera esta diversidad y la evaluación es diferenciada para que cada alumno vaya dándose cuenta de su propio avance, algo que cobra fundamental importancia es la retroalimentación. Entonces, cuando el maestro está trabajando con los niños los proyectos, el referente que tiene son los procesos de desarrollo de aprendizaje. Si el proceso de desarrollo de aprendizaje es, por ejemplo, que el alumno se posicione críticamente ante una situación de desigualdad, lo que voy a evaluar es cómo el alumno está logrando ese posicionamiento, si está desarrollando el pensamiento crítico, si a partir de los ejes articuladores como la igualdad de género, el pensamiento crítico, la
la cultura apropiada a través de la lectura y la escritura, cada uno de esos ejes le permiten al niño ir avanzando en ese proceso de desarrollo de aprendizaje. Y para eso tiene que echar mano de estrategias que tienen que ver con la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Si el maestro junto con sus estudiantes va avanzando en ese proceso, entonces es capaz de retroalimentar al alumno para que se vaya dando cuenta de sus avances, y en eso consiste la propuesta de evaluación formativa. Por eso hay quien se coloca en la postura de descalificar al examen, porque dice el examen generalmente se asocia a la evaluación sumativa, en donde se comprueba un conocimiento adquirido. Ahí es donde entra la posibilidad de variación del tipo de exámenes que vamos a aplicar. Sí podemos aplicar exámenes, pero que no sean exámenes de tipo sumativo que comprueben aprendizajes dados a partir de los contenidos, sino que sean aquellos que me den cuenta de los logros que va teniendo el educando. Esa sería la diferencia entre uno y otro proceso. Eso nos va a costar trabajo porque estamos acostumbrados, por un lado, a la comprobación de conocimientos mediante un examen escrito que dice, ¿sabes o no sabes? Y eso es contrario a la idea de lo formativo. Y también estamos acostumbrados a los entregables y a la cuantificación de los entregables. También los entregables siguen existiendo, pero no voy a cuantificar, a decir, me entregó las 2 tareas, los 3 resúmenes y los 2 organizadores gráficos, tiene el cuaderno, participó 5 veces y entonces tiene tanto. Hay maestros que cuentan sellos, cuentan firmas. En una planeación que estaba revisando, la maestra le pone ahí en la planeación, los alumnos harán una investigación, vale 3 firmas. Así dice su planeación. Harán una investigación y traerán unas fichas de trabajo, vale 3 firmas. Los alumnos van a hacer un tríptico, vale 5 firmas. O sea, ella canjea firmas por actividades. No importa quién les hizo la tarea, si lo hicieron o no lo hicieron, si la compartieron, la copiaron, solo copiaron y pegaron. Ella cuenta 5 firmas, 3 firmas. Entonces, no hay un diálogo y una interacción con el estudiante, y esa es la diferencia con la evaluación formativa. Entonces, ¿cómo quitarnos esas ideas? Es lo que nos va a costar trabajo, pero sí podemos, en la medida que poco a poco vamos incorporando estas posibilidades de la evaluación formativa. Sí, y sobre todo, Ere, bueno, para todas y para todos, muchachos, esta es el primer momento o el primer trimestre donde se está aplicando este proceso llamado Plan de Estudio 2022, donde realmente el reto es enorme porque muchos, incluyéndome, pues estamos acostumbrados a que nos llegue ese examen por parte de supervisión escolar, inclusive ese concentrado de unos y ceros, por lo menos en Coahuila, y estamos acostumbrados a esa forma de evaluar. Inclusive yo lo decía en un curso, es testigo, inclusive también él lo ha dicho. Imagínense el reto, muchachos, porque voy a poner la siguiente pregunta. Ustedes como maestros llegan el primer día de clase en secundaria y le dicen al niño, hijos, el 10% va a valer tu asistencia y el 90% el examen. ¿Qué dice el niño? Inteligente. No voy a la escuela, nomás me presento el día del examen, le echo ganas a ese examen y paso. Entonces, ¿a dónde llevamos a ese niño? Inclusive a no ir. Entonces, la evaluación formativa tiene que ir un poquito más allá y ese es el reto. Por eso, la idea, de acuerdo al plan de estudio, y es la pregunta que les voy a hacer, porque de acuerdo a educación primaria ha cambiado mucho, en preescolar quizá no tanto, en secundaria también cambia un poco, pero entonces, ¿por qué evaluar por campos formativos? En primaria, para todas y todos los que nos escuchan, ya nada más vamos a tener 4 evaluaciones, los 4 campos, ya no esperen español, matemáticas, etcétera. Y en educación secundaria, aunque sí estén las disciplinas, de todas maneras se trabaja por campos formativos. Y pues en preescolar ustedes saben cómo se trabaja. Entonces, no sé, Dustin, Obed, Javier, que faltan de participar en esta parte, ¿por qué evaluar por campos? ¿Por qué o para qué evaluar por campos? ¿Por qué vamos a esta temática nueva del Plan de Estudio 2022? Adelante, muchachos. Y si no, pues nos animamos. Alguien ahí en el chat ahorita de Facebook están comentando, haciendo algunas preguntas. ¿Por qué evaluar por campos? ¿Sí? Y de igual forma, esta parte de la evaluación de campos formativos,
¿Cuál es el sentido real? ¿Por qué tenemos que dejar de pensar como maestras y como maestros qué voy a ver en historia, por ejemplo? ¿Y por qué no tengo que pensar un poquito más amplio en el campo de ética, naturaleza y sociedades, por ejemplo? Entonces la pregunta es, ¿por qué evaluar por campo formativo? Mi estimado Jorge, si me Sí, permites, adelante, Oscar. digo, yo estoy en la fase 6, ya en secundaria, y a diferencia de la fase 3, 4 y 5, que efectivamente la boleta viene por campos formativos, en educación secundaria, de alguna manera, seguimos con la evaluación por disciplina. Desde luego, hay los campos formativos que nos establecen una estrategia pedagógica para mayor comprensión, sumado a esta nueva materia o nuevo espacio de integración curricular, en donde nos visualizan un trabajo que tiene que ver con todas las disciplinas. Y en ese sentido, ¿por qué evaluar por campos formativos? Desde luego, podemos identificar de manera más precisa las fortalezas en las áreas de desarrollo. Yo hablo por la fase 6 porque es donde estamos trabajando y desde luego todos los compañeros que estamos en la fase 6 podemos visualizar ese aspecto de que facilita lo que es la planeación de las estrategias, de que nos permite adaptar una enseñanza a las necesidades y a las características de cada adolescente, promoviendo un aprendizaje más significativo, más contextualizado. Y en ese sentido, si homogeneizamos, por ejemplo, mi campo formativo, que es el de ética, naturaleza y sociedades, en donde trabajamos formación cívica, historia, geografía, y generalizamos un aprendizaje entre las disciplinas que integramos este campo formativo y consideramos que nos va a permitir una evaluación más integral. Es decir, podemos observar el desarrollo del aprendizaje de mis alumnos tomando como punto de partida lo que saben, lo que aprendieron y lo que necesitamos aprender a través de los procesos de desarrollo de aprendizaje. Desconozco en la fase 4 y 5 cómo es que van a poner ahí la calificación, sin embargo, en la fase 6 seguimos trabajando, pero sí hay fortalezas que hemos podido identificar. Muy bien. ¿Alguien Bueno, más? sí, en Adelante, el Javier. caso, en el caso de la fase 3, 4 y 5 de educación primaria, pues es lo que comenta el doctor Oscar, a partir también de la precisión de atender a las necesidades, a este enfoque de la evaluación formativa con este enfoque de inclusión y de equidad, y que sea pertinente para este enfoque holístico de la educación que se pretende. Entonces, en ese orden también, en tercero, cuarto y quinto, a partir de los 4 campos formativos, la evaluación será pertinente en los proyectos. Precisamente las metodologías activas que propone la Secretaría de Educación Pública para atender los campos formativos, pues viene con este vínculo y que va a ser en ese orden también una herramienta fundamental para revisar y poder realimentar, como lo decía la doctora Heréndira, el proceso de logro y de avance en el proceso de aprendizaje. Entonces, sumamente importante también, pues, tener la precisión de qué instrumentos de la evaluación formativa llevar a cabo para ver este proceso y este crecimiento de aprendizaje en las capacidades, potencialidades de las niñas y de los niños ante cada una de las fases, precisamente para atender este camino hacia el logro del perfil de egreso. Muy bien, excelente. Entonces, para todas y para todos, maestras, maestros, se está trabajando ya por campos formativos, pero por lo menos en preescolar y en primaria, las alumnas y los alumnos van a tener 4 evaluaciones. Una evaluación en lenguajes, otra en saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y en del humano y lo comunitario. Será importante, maestras, maestros, ayúdense del internet, ayúdense de sus colegas, pero cada alumno también tiene que tener observaciones en su campo formativo. En secundaria, tal como lo dice el doctor Oscar, es diferente. En secundaria se va a seguir evaluando por disciplinas, pero recuerden, esas disciplinas
siguen trabajándose por campo formativo, asociadas. Ustedes saben que secundaria, lo digo con mucho cariño, la organización es un poquito diferente. Desafortunadamente para los maestros de secundaria, pues algunos trabajan en una secundaria 5 horas, luego otros trabajan 7 horas en otra. Entonces es un poquito complicado el proceso de evaluación y es un poquito más complejo. Sin embargo, vamos a esta tendencia, todas y todos, a seguir trabajando por los 4 campos formativos y evaluarlos de alguna forma. Esos campos formativos, tal como lo decía el maestro Javier, pues nos llevan a globalizar los aprendizajes de alguna forma y a entender en un todo que la alumna y el alumno pues vayan avanzando en lo que realmente es importante para su comunidad. Pero esta evaluación formativa nos ha enfrentado a que las maestras y los maestros junto a los alumnos enfrentamos barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, ¿cómo minimizarlas? Sabemos lo que dice la ley, porque ahorita el maestro Dostin Amaya nos hablaba de algunos artículos, pero ¿cómo minimizar estas VAP a través de la evaluación formativa? Ahorita lo decía alguien ahí en el chat, muchachos. El examen escrito ya es una barrera para un niño que no lee y escribe. Entonces, ¿qué instrumentos de evaluación formativa, qué estrategias de evaluación formativa necesitamos para minimizar las VAP? Tenemos esta semana para evaluar qué puede utilizar el maestro, qué puede utilizar la maestra para minimizar o inclusive eliminar las barreras que enfrentan sus niños. A ver, Jorge, o sea, no tenemos esta semana para evaluar. Bueno, Esta semana la tenemos para calificar y asentar una calificación. Entonces, aquí hay una situación. La evaluación es un proceso continuo, con características de ser formativo. El planteamiento de evaluación formativa no es nuevo, ya tiene tiempo que se está trabajando. Sin embargo, nosotros seguimos sin separar evaluación de acreditación y seguimos calificando y decir, es que va a haber exámenes porque ya vienen las evaluaciones. Y entonces es cuando el niño empieza con el temor al examen. Todos le tenemos miedo al examen. Vean lo que pasó con los docentes cuando nos enfrentaron a la evaluación del desempeño, porque le tenemos miedo a los exámenes. Eso se deriva de un sistema educativo que ha colocado un gran peso en esta cuestión del examen estandarizado. Sigue haciéndolo. El sistema educativo no ha podido romper esa barrera que tiene que ver con lo normativo. Lo normativo sigue poniendo una escala donde hay una cuestión de reprobación. Francesco Tonucci comenta una anécdota de un docente que el primer día de clases recibe a sus alumnos, hace varios ejercicios con ellos para valorar cómo vienen en cuanto a conocimientos, habilidades, sus actitudes, trabaja 2, 3 días. Y después de una semana, llama a los padres de familia y les dice, señores padres de familia, busquen a Francesco Tonucci y van a ver cómo hace este relato en sus conferencias. Señores padres de familia, soy el profesor de sus hijos. Los recibí el tal día hace 5 días, he estado trabajando con ellos esta semana y les voy a dar mi valoración respecto al trabajo que voy a hacer con sus hijos y a cómo vienen ellos. Y les dice, sus hijos todos son capaces de aprender. Sus hijos todos tienen posibilidades diferenciadas de aprendizaje, unos más, otros menos, otros traen ciertas habilidades, ciertos conocimientos y antecedentes. Entonces, yo en este momento les pongo 10 a todos y todos están aprobados. El trabajo que yo logré hacer con ellos de aquí en adelante es mi responsabilidad. Si unos aprenden más, otros aprenden menos, yo voy a ser el encargado de eso y voy a trabajar en la medida de lo posible para compensar aquello que ellos requieran. Él lo platica, Francesco Tonucci, en sus conferencias, y dice, es que el maestro está recibiendo a los estudiantes y lo primero que hace cuando los recibe es decir, es que no saben leer y escribir, es que vienen mal, es que no dominan las operaciones aritméticas básicas, cómo quieren que yo así trabaje mi programa, porque su punto de partida es la estandarización.
Muchos años tuvimos esa idea sobre el currículo y así lo hemos manejado los maestros, porque incluso en el plan de estudios del 2011, cuando se planteaba la articulación de la educación básica, teníamos estándares de aprendizaje y decía el término de tercero de preescolar, de tercero de primaria, de sexto de primaria y tercero de secundaria, esto es lo que el niño debe saber y saber hacer con lo que sabe. Y entonces esa idea de estandarización implica que los niños fueran vistos como si fueran tuercas y tornillos que tienen que salir todos parejitos. Y ese es el principal error del sistema educativo, porque así lo hemos construido, así lo hemos visto y así lo hemos reproducido. Actualmente el plan de estudios, el que tenemos ahorita, si ustedes se remiten al plan de estudio en la página 67 del documento oficial que fue publicado en agosto del 2022, dice que ahí están los elementos que fundamentan la propuesta en cuanto a la noción de aprendizaje que subyace al plan de estudio. Dice, el perfil de egreso tiene los rasgos de identidad que las infancias y juventudes que cursan preescolar, primaria y secundaria podrán desarrollar a partir de los contenidos y los PDA que se proponen en los programas de estudio. Ese es lo deseable, ese perfil de egreso. Pero para llegar a ese perfil de egreso voy a partir de 3 puntos fundamentales. Lo dice ahí de la página 67 y los desglosa. El primer punto es la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Lo que prevalece en el contexto, la comunidad, las características de los niños y las niñas me da la pauta para arrancar los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de los contenidos y los PDA en lo que estoy construyendo mi programa analítico. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es tomar al aprendizaje como experiencia formativa. El aprendizaje no es algo dado que aprendí y ya. Aprendo de manera permanente. Y el mismo proceso que me enfrenta a los problemas, a la búsqueda de información, a la posibilidad de debatir, de preguntarme, de dialogar, de investigar, de sacar conclusiones, eso es una experiencia formativa en sí mismo. Y lo que vamos a valorar es la posibilidad de logro que cada uno de los alumnos tiene. Por eso la necesidad de la coevaluación y la autoevaluación. Y el tercer elemento es precisamente la evaluación de los aprendizajes, que nos los está explicando ahí en esas páginas, principalmente como con una función básica que es la retroalimentación del proceso educativo a través del diálogo, en donde junto con los alumnos, a través de procesos autorreflexivos, tanto del docente como de los estudiantes, se puedan identificar esos logros y esos elementos para trabajar los obstáculos que se han presentado, para trazar acciones de mejora, para ir viendo cómo puedo resolver eso que me estanca o que me limita en ese avance del PDA, para aprender del error, para dialogar, para interactuar unos con otros y para trabajar a partir de los ejes articuladores todos esos aspectos que tengo que ir desarrollando en el niño e ir logrando progresivamente el perfil de egreso, los enunciados que están ahí en el perfil de egreso. Entonces, desde mi punto de vista, yo no estoy frente al grupo ahorita, pero varios años fui profesora de primaria y tuve primer grado. El aprendizaje de la lectoescritura es un proceso que lleva sus tiempos y son diferenciados. Y hay todavía rezagos de esa idea de que tienen que saber, que afianzar bien la lectoescritura terminando los 2 primeros ciclos. Y eso no siempre es posible en todos los niños. Pero tenemos también asuntos de que llegan niños a secundaria sin tener consolidado el proceso de lectoescritura y eso también es algo que enfrentamos en la secundaria. Entonces necesitamos ir cambiando un poco esas ideas. En el caso de matemáticas, que es mi especialidad y que trabajé también varios años frente a grupo en secundaria, el lograr desarrollar las habilidades matemáticas, como son el razonamiento, el cálculo mental, etcétera, el que aprendan los niños a resolver los problemas matemáticos, porque ese es el enfoque que prevalece en la enseñanza de las matemáticas, ese no ha cambiado, es la resolución de problemas.
pero que el niño aprenda a resolver los problemas desde diferentes áreas de la matemática. La matemática en sí misma tiene ya interdisciplina, porque un problema, el mismo problema, lo puedes resolver aritméticamente, geométricamente, algebraicamente, y puedes hacer uso de esos conocimientos que vas desarrollando a lo largo de tu escolaridad para poder, por ejemplo, ver los metros que necesitas para poner el piso en una habitación, por ejemplo. Si tú ves las habilidades que desarrolla prácticamente un albañil, te das cuenta que de manera muy rápida hace el cálculo de cuánto va a necesitar de cemento, cuánto va a necesitar de pegazulejo, cuánto va a necesitar de lo que va a ocupar para hacer ese trabajo. Y pregunta inmediatamente de qué tamaño tienes el piso que compró, los cuadros, y hace unos cálculos increíbles a partir de la práctica. Las herramientas que nosotros tenemos que ir logrando con nuestros estudiantes son esos conocimientos y habilidades para que él sea capaz de hacer cálculos y saber, por ejemplo, cuánto va a pagar en una tienda cuando va a comprar con descuento, cuando le aplican un porcentaje determinado. Y para sacar ese porcentaje no solamente hay una forma de hacerlo. El maestro puede enseñarle una forma, pero hay muchas. Hay muchas posibilidades de de sacar la cuenta de ese porcentaje. Entonces el alumno tiene que diversificar esas herramientas y compartir con sus compañeros y entonces irse dando cuenta de su propio proceso de aprendizaje. Y de eso se trata la evaluación. Cuando el alumno es capaz de decir lo que aprendí, hay muchas estrategias y muchas técnicas que recomiendan autores como Ravela en ese texto de cómo mejorar la evaluación en el aula, o Rebeca Nijovic, que ella es de Argentina. Entonces, ellos recomiendan, por ejemplo, estrategias como el ticket de salida. El ticket de salida es al término del día, el maestro de quinto grado, de tercero, les pregunta a los alumnos qué aprendieron hoy. Y si el alumno empieza a verbalizar, a saber expresar lo que hoy aprendió, hoy unos y mañana otros y otro día otros niños, entonces al azar, primero voluntariamente, después señalándolos para que ellos vean que en cualquier momento se les puede preguntar, entonces ellos pueden ir reflexionando y hacer un ejercicio tanto de conciencia de sus logros como de metacognición, de cómo lograron ese aprendizaje. Y de eso se trata el proceso evaluativo. Que eso se convierte en un número, eso es otra cosa, es consecuencia. Yo les aconsejaba a los maestros en estos días, olvídense de ese proceso, vamos a trabajar los proyectos, que los alumnos vayan registrando lo que van haciendo. El portafolio de evidencias, por ejemplo, es una buena herramienta ahorita que estamos con los proyectos. Que ellos vayan seleccionando qué evidencias de los proyectos son las que les parecen al alumno que reflejan mejor lo que están aprendiendo. Y ellos vayan decidiendo, no que el maestro les diga, a ver, ese producto, hicieron un tríptico, ahora métanlo al portafolio, no, porque ahí ya el maestro les está indicando, que ellos vayan tomando decisiones, que hagan ejercicios de presentación entre pares de sus productos parciales, de sus entregables, que hagan escalas o formatos como tipo rúbricas para poder evaluar listas de cotejo entre pares los logros de sus compañeros. Y entonces con eso ellos van teniendo elementos para poder darse cuenta de lo aprendido y entonces poder reflejar en un número qué tanto aprendí en lenguajes, si los propósitos fueron estos, qué tanto aprendí en ética, naturaleza y sociedades, y entonces ellos pueden irse poniendo solitos una autoevaluación, el maestro también y sus compañeros también. Y con eso, incluso si es posible con proyectos comunitarios donde intervinieron los padres de familia, también los padres pueden poner una evaluación. ¿Cómo vieron que trabajaron? No sé, un proyecto comunitario para mejorar la alimentación. ¿Qué tanto en casa el niño está mejorando sus hábitos? Por ejemplo, para tomar agua simple y el propio, porque estamos evaluando el logro del PDA y el logro del PDA tiene que ver con la toma de conciencia o de desarrollo y pensamiento crítico o cómo se refleja cierta habilidad. Entonces, dependiendo del PDA, es que yo voy a poder ver qué tanto puedo involucrar al propio niño, a sus compañeros, a la familia o al maestro para poder asignar una calificación
Muy bien. Es un número Aquí finalmente. está la presentación, Ere, de lo que es el portafolio de evidencias que mencionas. De hecho, pues la fuente eres tú. El portafolio de evidencias, para lo que nos están viendo, es una herramienta que permite la compilación de evidencias, pero ojo, logrados por el estudiante. Y tiene una función que, aparte de ser estructura organizativa del aprendizaje, es que favorece el proceso de desarrollo personal. Y en él puede haber agrupados dibujos, fotos, esquemas, etcétera. E incluye los mismos exámenes y los ejercicios autoevaluativos, los protocolos que haga cada alumno. Llegar al proceso de autoevaluación en los alumnos, maestras, maestros, es muy complicado, ¿eh? Pero solamente vamos a llegar a él si nos animamos a poder hacerlo. Y esto se hace a diario. La autoevaluación tenemos que hacerla a diario, la coevaluación, que entre los mismos alumnos se evalúen. Apoyar al estudiante entonces es la finalidad para desarrollar y valorar su propio trabajo, que el alumno reflexione, mejore sus productos y sobre todo reflexione en el sentido de cómo aprender, qué aprender y para qué aprender. Entonces yo les pregunto a los demás, gracias Cere, en ese sentido de los instrumentos de evaluación, maestras, maestros, ¿qué instrumentos ustedes recomiendan entonces? ¿Qué instrumento podemos llevar al aula? ¿Qué herramienta podemos llevar al aula? Por ejemplo, con estos nuevos libros de texto que tanto han generado debate, se hablaba mucho de la cuestión de los mismos debates, de las mismas, de los mismos espacios en los que las maestras y los maestros junto a sus alumnos podían compartir. Entonces, en la recomendación de ustedes especialistas, la pregunta precisa sería, ¿se puede hablar entonces de instrumentos de evaluación en la concepción de evaluar el plan de estudio? ¿O ya eso de instrumentos, olvidémoslo? Sigue habiendo instrumentos, sigue habiendo herramientas, sigue habiendo estrategias. Adelante, Dosti. Me quiero regresar nada más a la pregunta anterior, Jorge, Sí, adelante. porque así muy sencillo. La de las Porque VAP. sí es bien importante que los maestros aprendan a reconocer las barreras del aprendizaje que sus alumnos se enfrentan. Porque pareciera que es algo común el que nosotros tengamos una habilidad de observación muy completa, y realmente muchas veces cuando estamos frente a los alumnos y las alumnas, no nos damos cuenta cuáles son estas situaciones del contexto, actitudinales, o incluso hoy del mismo sistema, como bien lo comenta la maestra Dendia, sin decirlo de manera profunda, pero cuando nos exige un tema numérico más que un tema de profundidad de la observación de los alumnos. Pero sí es bien importante que nosotros reconozcamos los tipos de alumnos que tenemos, sus necesidades, sus condiciones, pero también su entorno, su contexto, y sí hagamos una observación realmente profunda de este tema, porque el cambio de paradigma no solamente es en el tema de evaluación, es el tema del aprendizaje, en el tema educativo, el reconocer al alumno como ese sujeto fundamental en el proceso de su propia participación de cómo va avanzando, como dice Erendia. Y lo dice la ley. Digo, la verdad es que yo me ciño a la ley, Jorge, porque es lo que nos exigen al final y nos da resultado. Y el artículo 20 de la misma Ley General de Educación, fíjate, dice, el maestro es el acompañante, es el que acompaña el proceso. O sea, ya no es el que dice, el que establece, el que define, sino es el que acompaña al alumno en todo este proceso de aprendizaje durante toda su formación básica, incluso hasta superior. Y entonces, al ser acompañante, le permite un derecho fundamental de los niños, que es el derecho a la participación. Y lo dice así, lo define la convención, el que participe en los hechos, en los intereses que él tenga como en su realidad, en su entorno. Entonces, ya lo vislumbraba un poquito en los acuerdos de evaluación que se tomaron en cuenta para el aprendizaje en casa, el que en uno de los rubros decía, pregúntale al papá, pregúntale a los alumnos, pregúntale a los niños qué tanto aprendieron sus hijos. Y entonces, y en la calificación que te pusieron o el tema numérico es lo que iba a reflejar su derecho. Entonces, yo solamente planteo esta necesidad de que sí los maestros y las maestras tengamos la oportunidad de reconocer a los alumnos como un eje fundamental, pero que sí podemos tener la posibilidad de observar, identificar estas barreras y buscar estrategias que las eliminen. La formación en sí misma es un proceso sumario que nos permite llegar a ellas, pero que sí es importante que, lo acabas de decir, el sistema muchas veces es la barrera mayor, porque como dice una compañera en el chat,
A mí me están pidiendo 30% de examen y 70% de evaluación, hágale como quiera. Entonces, la mayor barrera sigue siendo a veces el mismo sistema que no ha reconocido el mismo proceso de normas a las cuales hoy lleva a una visión distinta de la educación en el país, donde el niño, y con esto cierro, es el que, eh, sumado a ello, yo diría que es casi el 80% el definir cómo va avanzando en su proceso de vida, porque la educación es un proceso de vida como ya lo establece hoy la ley, ¿no? Y así me quedaría, antes de a la siguiente pregunta. Gracias. Gracias, amigo. Artículo 20 de la Ley General de Educación. Muy bien, maestras, maestros, Así es. hay tarea, hay que revisar los documentos normativos. Estos documentos, Jorge, como dice el maestro Dostin, son los que nos van a dar sustento para nuestro trabajo. Adelante, Oscar, perdón. Jorge, siguiendo con la normatividad, también en el artículo cuarto, fracción cuarta de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, establece los ajustes razonables, que finalmente el ajuste razonable nos permite eliminar esas barreras del aprendizaje. Es decir, no haces un ajuste razonable únicamente por hacer un cambio de actividad, sino por encontrar esa esa apertura a todos los estilos de aprendizaje y desde luego proporcionarle al niño la oportunidad de seguirse preparando a través de esta normatividad. En ese sentido, sí va a ser muy importante retomar el fundamento legal para que nosotros podamos realizar esos ajustes y llegar a eso que preguntaste, ¿no? En cuanto a los instrumentos de evaluación de los cuales ya la doctora Heréndira mucho hizo alusión y creo que una excelente aportación. Yo me quedo con el portafolio de evidencias porque sí generamos esa autorreflexión, esa autorregulación en la que desde luego va a ser parte fundamental una concepción de evaluar en este nuevo plan de estudios, porque nos va a permitir medir un nivel de aprendizaje y tener el desarrollo eh, real de los adolescentes. En ese sentido, hago una combinación entre las barreras de los aprendizajes fundamentada en este elemento normativo, que desde luego, y ha sido pregunta de examen ahí en promoción horizontal de los ajustes razonables, y llegamos pues a esos instrumentos de evaluación que desde luego nos van a permitir eliminar algunas barreras a través del fundamento que establece Dustin y a través de la ley general. Sí, entonces sería mi aportación en esta pregunta. Sí, muy bien. Amigo, y volviendo a Adelante, los, adelante, adelante, Javier. Adelante. volviendo a los instrumentos que están sobre todo recomendados por la nueva escuela mexicana sobre estos instrumentos de evaluación formativa en los cuales nos van a permitir poder dar y recoger, recibir información y evidencias de este proceso a partir de estas herramientas tan importantes como lo es la lista de cotejo, pero también el diario de clase. El diario de clase es un ejercicio que hacen los niños también y que va a estar en esa misma sintonía. La escuela, la escala de actitudes y sobre todo también todos estos instrumentos que garanticen tener información, datos, y a partir de datos poder intervenir mejor, como han mencionado los compañeros del panel, acerca de realimentar el proceso y ver esos ajustes y esas actividades que son enriquecedoras en el día a día, en lo cotidiano. Por eso la cotidianidad y de llevar a cabo esta práctica profesional a partir de instrumentos que nos permitan recibir esta información, y esta información va a ser muy valiosa porque en cualquier momento podemos sistematizar esta información y evidenciar, incluso comunicarla a los padres de familia, a la autoridad educativa, donde la verdadera riqueza va a ser el crecimiento de nuestros alumnos con este enfoque, ¿verdad? Entonces, si estos instrumentos siguen siendo muy importantes, la guía de observación, el diario anecdótico, todos estos instrumentos que nos permitan recuperar sobre todo esta información con precisión. Y es una información que genera datos, genera información y en ese sentido nos va a servir para tomar las mejores decisiones. Sí, muy bien. Nada más en ese sentido, muchachas, muchachos, pues ahorita, quizá en algunos estados es momento de empezar a trabajar con este diario de campo, con este diario de clase, con este registro anecdótico, porque si lo pongo yo hoy lunes
y luego lo quiero evaluar el miércoles, pues como que no va a funcionar. Misma doctora Erendira ahorita lo mencionaba. La evaluación formativa es todos los días, muchachos. Entonces, si lo quiero implementar, será buen momento hoy para empezar a implementarlo, para que ese diario de campo me ayude para el segundo trimestre, ¿no? En este primer trimestre tendría que buscar yo otras opciones, si no es que utilice ese diario de campo. Existen otras, pues, herramientas. Vamos a escuchar a Obed, si él tiene alguna, y si no, ahorita seguimos construyendo entre todos. Adelante, Obed. Gracias, Jorge. Sí, parte de lo que dice el compañero Javier, ¿no? Es muy interesante porque te dan una posibilidad de tener una calificación sumativa, ¿no? Te da elementos, ¿no? Para poder generar ya una evaluación. Pero algo que a mí me gusta mucho tener con mis alumnos, lo aprendí desde que estaba en la normal con una de mis maestras favoritas, a quien le mando un saludo, seguramente nos estará viendo la maestra Elida Casas de la normal de Torreón. A quien le mando un abrazo bastante fuerte. Ella nos enseñó mucho que hiciéramos producciones originales con nuestros alumnos, ¿no? Que cada materia que viéramos, principalmente español, naturales, estas asignaturas que hoy ya se van a los campos formativos, que pudiéramos generar que los alumnos hicieran producciones propias, ¿no? O originales, ¿no? Por ejemplo, la elaboración de las calaveritas literarias, ¿no? Que está increíble cuando les permitimos hacer este tipo de ejercicios, o cuando dibuja lo que entendiste, cosas que parecen muy simples, pero que a la vez te arrojan una profundidad al momento de analizarlas, y poder hacer lo que te pide la nueva escuela mexicana, ¿no? Retroalimentar, ¿no? Decirle, esto lo podríamos mejorar de esta manera, esto lo podríamos llevar a esta otra forma para que quede mejor, ¿no? Y que nos sirvan estos para que este portafolio de evidencia se llene de producciones que ellos mismos van evolucionando y mejorando en cada aspecto de las materias que van realizando. Muy bien, gracias, Obed. En este sentido, muchachos, bueno, hay algunas herramientas ahorita para todas y todos los que nos están visualizando, observando desde algún lugar del país o lugar de Latinoamérica. Pues ahí ya les están sugiriendo, ya el maestro Obed sugiere algunas, el maestro Javier. Yo hoy en la mañana les platico, porque quiero que de aquí emane un comentario. Le decía a mi maestro de quinto grado y a algunos otros profes, ¿cómo vas a evaluar este proceso de evaluación formativa que hemos hecho durante este mes, por lo menos en Coahuila, porque tenemos un ratito en el que cambiamos apenas de plan de estudio? Entonces el maestro, en el caso del profe Ramsés, él me decía, fíjate que voy a evaluar con base a una lista de cotejo. Entonces él va a invitar a la maestra de educación especial el día de mañana para que la maestra lo oriente, le ayude para ver esto de las famosas VAP con esos niños. En el caso de quinto grado, que tenemos 2 niños con discapacidad intelectual, que tiene condiciones muy especiales, pero el maestro con esa lista de cotejo va a evaluar una exposición donde el niño va a representar la problemática que tenemos en nuestra escuela, que es la de la convivencia. El niño va a representar lo de la violencia, cuestiones de convivencia en una exposición con sus compañeros, y de alguna forma u otra ese va a ser un insumo para los niños. Pero eso lo va a hacer el maestro ahorita, en el caso de Coahuila, porque estamos inmersos ahorita en un cambio de plan de estudio. Pero ¿qué pasa, muchachos, si el maestro esta evaluación la hace diaria? ¿Será mucho trabajo? ¿Será correcto? ¿Será insano que lo haga diario, que esté revisando con una guía de observación, con una lista de cotejo, con un mismo diario de campo, pero que lo esté haciendo diario, inclusive que lo esté haciendo por sesión, por momento, que le esté preguntando a los niños, que esté retroalimentando con ellos? Porque ¿Eso si está tú lo planteas correcto? esto así, si tú planteas esto así a un maestro que tiene 8 grupos de inglés en secundaria, te va a decir yo eso no puedo, ¿sí? Porque por la forma en que se plantea, a ver, que el maestro diario le dé seguimiento a cada alumno de manera diferenciada, pues eso es imposible. Bueno, tienes 20 niños, a lo mejor puedes ir de manera más cercana haciendo eso, pero ni con un grupo de 40 en primaria podrías estar haciendo eso que dices tal cual. Lo que pasa es que se interpreta de una manera diferente. O sea, la idea de que voy a darle seguimiento a cada uno, a su avance individual, y yo soy el responsable de hacerlo, ahí hay un problema de entendimiento. O sea, sí tengo que usar herramientas e instrumentos y combinar cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Y tengo que ir viendo también lo que entregan, lo que avanzan, que se autoevalúen, que se coevalúen, y puedo ir
tomando nota en un diario de campo, sí se puede, pero no es responsabilidad absolutamente mía, es responsabilidad compartida con los mismos niños, incluso los preescolares. Es posible que un niño preescolar pueda irse autoevaluando y pueda coevaluar a sus compañeros. Muchas veces pensamos que no pueden, pero sí pueden. Pueden hacerlo desde colocar la carita sonriente, desde usar colores para identificar si algo les gustó o no les gustó, si les pareció importante. Todo eso ya son procesos evaluativos. Y no se trata de que el maestro evalúe a cada uno de manera diferente, sino se trata de que cada uno sea consciente de su propio avance de manera diferenciada. Y eso es lo diferente. Eso es lo que diversifica. Entonces, por ahí alguien decía en el chat que estuve ahorita leyendo el chat del Facebook, dice alguien, es que a veces romantizamos mucho la evaluación cualitativa. Cuando pensemos que es algo romántico, ya lo estamos descalificando y ya estamos diciendo, es que eso es imposible, es una utopía, es algo que no. Y entonces nosotros mismos nos ponemos la barrera para poder comprender que este proceso es posible. Sí es posible hacer un trabajo formativo, constante y continuo con los alumnos, siempre y cuando no pienso que es mi propia responsabilidad, sino que es una responsabilidad compartida con el mismo estudiante, que poco a poco va siendo más autónomo y autorregula sus propios procesos. De eso se trata también el aprendizaje situado y las metodologías sociocríticas. Entonces, sí, dice un maestro que él tiene 11 grupos de inglés, ¿sí? Y que pues sus alumnos también no tienen los aprendizajes, porque en primero y segundo grado está ahorita observando y tiene otros 2 grupos de otra materia, ¿sí? Entonces es complicado y dice, tengo que evaluar a los 400 estudiantes. Eso también es algo que necesitamos ver que el sistema educativo no ha podido modificar. O sea, ¿yo qué haría en el caso de ese maestro? Yo ahorita pondría calificación aprobatoria a todos sin ningún problema en el primer trimestre. O sea, él dice, tuvo varias ausencias, estuvo haciendo diagnóstico, empezó a trabajar apenas, es lo que está diciendo ahí. Yo ahorita les pondría calificación aprobatoria a todos, Todos 10. Sin embargo, a sin todos. embargo, Y voy trabajando poco a poco. Porque si digo, a ver, no le voy a poner calificación aprobatoria a todos, ¿cuál va a ser tu criterio para no ponerle la calificación aprobatoria? Ahí alguien preguntaba sobre la asistencia, porque también cuando se automatizan estas de las boletas en algunos sistemas internos que tienen algunas entidades, tú le pones las inasistencias y automáticamente te da reprobación por el porcentaje de aprobación que se señala. Pero también hay que ver cuáles son las circunstancias. Unos empezaron a trabajar los proyectos la segunda semana de octubre, o sea, tienen escasas 5 semanas, y luego tuvieron puente de 3 días en noviembre, y luego el 16 de septiembre, y luego como aparte del puente de 3 días, hicieron las presentaciones de las Y luego ofrendas las reuniones sindicales, y luego y los juegos deportivos sindicales y no sé qué tanta cosa, dices, o sea, no podemos, o sea, sí hay muchas inconsistencias, pero nosotros no podemos contribuir a esas inconsistencias partiendo de, pues no se puede, o sea, tenemos que partir de sí se puede, y yo lo que haría en este momento sería, en el caso de este maestro con sus 400 alumnos, pues sería ponerle la calificación aprobatoria en este primer trimestre. Y además eso serviría de motivación, porque muchos lo hacen al revés. Le ponen baja calificación porque según eso, así los presionan para que se superen. Yo he visto maestros que eso dicen. Maestra, Ah, no, pues yo sí los hay una repruebo. Sí. película, perdón, Obed, para darte la palabra, hay una película en el cine, no quiero decir la película, pero es un mexicano el protagonista, habla de un maestro, es un poquito radical la película y justamente al principio de esa película se habla sobre esto. Muchos han tachado la película, algunos estamos a favor, algunos en contra, pero específicamente hay ese paradigma, maestra, porque los niños le preguntan al maestro, ¿y cuánto nos va a poner? Y el profe dice, todos 10. Pero, ¿qué le vamos a decir a nuestros papás?
Si están acostumbrados los papás a que los niños sean evaluados de 6, 7, 8, 9 y 10. No sé si me explique. Adelante, Obed. Yo tenía una pregunta, ¿no? Para la maestra Heréndira y pues, para todos los que estamos aquí hoy. ¿Qué es lo que pasa, no? Porque a veces tenemos niños que no necesitan ni siquiera de nosotros para aprender, ¿no? Y que las faltas, al final de cuentas, son un método que pudiera de reprobarlos a control. ellos, ¿no? Y sin embargo, ellos lograron en conocimientos el perfil de egreso perfectamente de un grado, pero porque no obtuvo esa cantidad de asistencias correctas o porque no hizo el proceso como yo quiero que haga el niño el proceso, no lo voy a probar, ¿no? ¿Cómo resolver eso en la mente de los maestros para que no seamos coercitivos en esta manera, ¿no? Sí, Mi estimado, pues los maestros tienen herramientas, o sea, Liliana dice, sí, es complicado, pero tú como docente sí puedes identificar a los que requieren apoyo, a los de nivel medio, evaluar semanalmente con rúbricas, con coevaluación, y es más productivo. Y no que algunos ahorita andan viendo, ¿y cómo voy a calificar? No tengo nada porque me fui haciendo el proyecto y avanzaron y pues no tengo registros. Bueno, pues el que no tiene registros eres tú porque no los fuiste haciendo con tus alumnos, no lo previste. ¿Por qué te esperas hasta ahorita que ya tienes que entregar, ¿no? Y entonces, pues a los que no vinieron, les pongo baja calificación, y a los que sí vinieron, o sea, ya te volviste arbitrario a la hora de hacer eso, porque como dice Obed, el- las inasistencias no tendrían por qué ser igual que la conducta, hay otros que evalúan la conducta también, lo consideran, ¿no? Y bueno, ahí tenemos unos que son muy inquietos, latosos, por así decirlo de alguna manera, y son brillantes en sus logros de aprendizaje. Entonces, pero también tenemos que evaluar esa parte de las habilidades, las actitudes frente al aprendizaje. O sea, si se niega a hacer cualquier cosa porque dice, es que eso ya lo sé o ya me aburre, tengo que ver qué otro tipo de actividades puede hacer ese niño, ¿no? Porque si hay niños que se aburren y dicen, me están poniendo lo mismo de siempre. Hoy un niño me decía dice, es que el maestro de inglés, dice, parece que estoy oyendo a la maestra Jovita de kinder. Ella me enseñó eso y me está enseñando lo mismo. Porque es un maestro que al ver que varios niños no dominan nada del inglés, para todos está trabajando lo mismo. Y él, ese niño, sí, en el kinder tuvo una maestra de inglés y así dijo, parece que estoy oyendo a mi maestra Jovita de inglés, ¿no? Entonces, tiene razón el niño. ¿Y cómo lo va a evaluar igual el maestro a él? Pues no. Y entonces, pues que haga otras actividades que me ayude, que sea este, tutor de otros. La tutoría es una estrategia. ¿Se acuerdan que también nos propusieron los campamentos MIA? Porque también ahí puedo hacer subgrupos de trabajo con los niños por áreas de interés, puedo diversificar algunas cosas con mis compañeros. El asunto también es la colaboración. Si no aprendemos a trabajar entre compañeros, esto también es porque doctora, queremos nosotros llevar nuestro conteo específico. Entonces, todo eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? doctora, Y Oscar quiere Y decir algo. adelante, Oscar, adelante, Oscar. sí, muchas gracias. Fíjense que yo hablo por la fase 6 porque la verdad sí es impresionante. Y la pregunta que hacías específicamente, Jorge, en si el docente evalúa diario, lo hacemos diario, ¿eh? Diario tenemos que llevar una secuencia. Yo siempre pongo de ejemplo una compañera que da ciencias ahí en mi plantel. Me encanta observar sus clases porque de cada grupo tiene muy identificado las necesidades de cada alumno, sabe quién trabaja, sabe quién no trabaja, sabe qué estilo de aprendizaje tiene. Y la verdad es impresionante el trabajo. Digo, yo aplaudo a todos los docentes. Sin embargo, en la fase 6 en secundaria sí es maratónico el trabajo y sí nos obliga, no la autoridad, tu mismo desempeño te obliga a saber diario el avance que tiene. Ahorita, por ejemplo, ya tenemos entrega de evaluaciones y pues ya estamos revisando cuadernos, estamos checando los portafolios de algunos que se hicieron. Y francamente, la evaluación formativa la llevamos desde el primer día. Inclusive la diagnóstica pasa a ser parte de nuestra formativa porque nos da los elementos necesarios para ver cómo es que vamos a trabajar.
Y todos los instrumentos de los cuales nos está hablando la doctora, pues tienen que ser utilizados en esta fase número 6, pero sí decirte, Jorge, que en secundaria se hace diario, diario, porque no hay otra forma, no hay otra forma de poder poner una evaluación. Y bueno, pues creo que todos los docentes, ahorita veo a los de educación física que preocupados, ¿no? ¿Cómo voy a evaluar ahora en este modelo? Y creo que es un tema, yo estoy impartiendo un taller que se llama Construyamos Juntos el Nuevo Modelo Educativo, porque de verdad tiene muchísimo material que seguro estoy más adelante habremos de hablar de eso. Pero en la fase 6, Jorge, sí, lo Muy hacemos bien. diario. Sí. Maestros de educación física, despreocúpense, ustedes van a apoyar el proceso de evaluación formativa, pero realmente el maestro, por lo menos en preescolar y en primaria, pues va a ser el encargado de, junto a ustedes, evaluar algún campo o el campo de ética, naturaleza y sociedades en el que quizá esté, o en el de lo humano y lo comunitario. Yo quiero rescatar mucho de lo que ustedes comentan, sobre todo porque nos preguntan, Oscar, esta parte de lo que tiene que ver con las herramientas, con los instrumentos. Pero, por ejemplo, ahorita la doctora Heréndira hacía la mención, yo creo que también ustedes han hablado sobre ello, específicamente de la retroalimentación. Algunos autores hablan de la realimentación, llámenle como le llamen, pero maestra, maestro, lo tienes que hacer. Y la realimentación no es ponerle al niño qué bonito trabajo. Por ejemplo, de acuerdo a algunas estrategias de Anijovic en el 2021, habla sobre ofrecer preguntas a los alumnos. Habla también sobre ofrecer sugerencias y ofrecer el mismo andamiaje que Brunner desde hace muchísimos años nos hablaba sobre ello. El niño es un ser pensante, Dustin con la ley en la mano nos lo ha explicado muchísimas veces. Los niños ya menores son seres pensantes, son personas. Y si tú, maestra, maestro, generas la reflexión en el niño, estás generando esta retroalimentación, estás generando esta evaluación formativa. Ahí está la clave, donde tú le preguntas a los alumnos de los alumnos. Pero hay una pregunta, porque ahorita lo decía Oscar, y la quiero poner en el panel, porque iniciamos en agosto. En agosto estuvimos trabajando algunas temáticas y todavía septiembre estuvimos trabajando sobre ello, por lo menos en algunos consejos técnicos. Pero yo les preguntaría entonces si hay diferencias entre la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa. O si la evaluación diagnóstica, al igual que la formativa, se hace a diario, o se hace nomás al principio del mes, o en agosto, y la vuelves a retomar en junio. ¿O qué diferencias hay entre estos dos tipos de evaluación? O si ya nada más podríamos hablar entonces de evaluación de aprendizaje. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Es que derivan de teorías, o sea, una es juntos son los tipos de evaluación y otras son los momentos de evaluación. Y también, bueno, se habla en algunas teorías de evaluación en los momentos diagnóstica, formativa y sumativa. Y entonces, en esa teoría de la evaluación, la diagnóstica se ubica en un momento determinado al inicio de una unidad, de un mes, de un periodo, de un programa. Y la formativa durante y la sumativa al final. Pero esto es una teoría. O sea, todas las construcciones que hacemos derivan de planteamientos teóricos de algunos autores. Entonces, si nos casamos con una sola idea, por eso nos confundimos tanto. Y ahorita decían algunos compañeros, lo que importa es tener información de diversas fuentes. Ese es el punto. Las fuentes que me proporcionan la información sobre los logros de aprendizaje de los alumnos tienen que diversificarse. Preguntaba una maestra, entonces se vale que yo cuente o considere cuadernos, tareas, participaciones, trabajos y examen para evaluar o no. Bueno, si solo cuantifica, no se vale, porque solo está contando, no está viendo nada si aprendió o no aprendió, solo está contando que sí entregó, que sí entregó, que sí lo trajo. Es ahí donde no está acorde con el planteamiento de la nueva escuela mexicana. Pero si considera diferentes fuentes para mostrar los logros de aprendizaje de los alumnos,
los entregables de los proyectos, las participaciones, el cómo se involucran los alumnos y utiliza diferentes instrumentos para tener esa información, entonces sí se vale. Pero eso ya depende del enfoque que ponga el profesor. Entonces, en ese enfoque de la evaluación formativa, la evaluación diagnóstica, puedes al principio darme herramientas para ver qué antecedentes tienen los estudiantes en cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes, pero la puedo utilizar en diferentes momentos. No es exclusiva del momento inicial. Y no solamente estaría hablando de un tipo de evaluación, sino de diferentes tipos de evaluación, como la coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación. Entonces, o sea, es que el Al asunto es el final, lo de los revoltijo nombres que es lo de nos menos. hacemos todos, ¿no? Tipos, momentos, estrategias, instrumentos, herramientas, momentos. Al final, maestras, maestros, tenemos esta gran autonomía para desarrollar dentro de nuestras aulas este gran reto que tenemos los docentes. Entonces, en ese sentido, vamos cerrando un poquito ya el webinar. Pero Jorge, perdón que me regrese Adelante, tantito. adelante. Perdón que te interrumpa, Jorge. Adelante, yo creo que vas a compartir un poquito de lo que está en pantalla. Adelante, doctor. Sí, bueno, sí, efectivamente vivimos una autonomía que va precedido obviamente de este nuevo enfoque, pero también es una obligación que seamos muy claros y transparentes con los padres de familia, con las familias y con los alumnos. O sea, es decir, no se trata tampoco de inventar calificaciones y hoy se me ocurrió tomar en cuenta esto y hacer un proceso de evaluación. O sea, sí un derecho de seguridad. Yo hablo de la norma porque al maestro le van a exigir la norma, ¿eh? O sea, la educación es un derecho y lo tenemos que enfocar en un derecho. Entonces, es obligación que sí sea muy transparente de qué va a tomar en cuenta desde el inicio. O sea, no puede inventar en el proceso, ¿eh? O sea, no puede, eso sí hay que ser bien claro, no puede andar inventando en el proceso porque yo no le puedo decir a los padres, deja ver qué se me ocurre y te pongo un número, ¿no? Y entonces, Sí, ¿qué claro. qué tipo de maestro estoy teniendo? Y si pudiese señalar Dustin, ahí te están irregularidades, haciendo una pregunta de eso. Entonces, ¿qué sí, rol, en ese eh, proceso, qué rol jugaría el supervisor, el ATP, el exactamente. director? Yo, Si está viendo que el maestro está haciendo tal o cual cosa, ¿qué sí, rol? entonces, sí es bien importante. Obviamente, el proceso de la nueva escuela mexicana ha sido deficiente en este tema de capacitación, de cómo se ha ido abordando y todo este tema de naciente, pero sí es bien importante que seamos muy claros y transparentes con el entorno, padres de familia, tutores o los responsables, de qué voy a tomar en cuenta en el alumno. Y al alumno también, qué voy a tomar en cuenta para que él vaya de acuerdo a su propia individualidad, este proceso se dé dando, ¿no? Sí puedo experimentar, obviamente, sí puedo tomar en cuenta ciertos rubros, pero todo tiene que ser claro y transparente en la información que se le dé a las autoridades. Por eso muchas autoridades, y hoy es un deber también para ellos que en este proceso también den algunos indicadores de qué se debe cumplir para este proceso de evaluación. O sea, también sí se ve la autonomía, pero también te tiene que dar pautas generales para que se cumplan en este momento. Ya más adelante, conforme los maestros y las maestras vayan asimilando con mayor dominio estos conceptos, va a ser más fácil que se les deje también en un proceso de autonomía docente, ¿no? Pero también es un proceso que también se tiene que ir progresivo, ¿no? Y te lo digo yo porque si el maestro, el padre de familia al final está inconforme, porque el tema de las asistencias no es parte de los documentos de las boletas, o no es parte. El acuerdo 110319 ya no existe por este nuevo acuerdo de evaluación. Entonces, la asistencia podrá ser interna de cualquier entidad, pero no lo van a poner ponderar en un tema de calificación y evaluación por el tema jurídico. Porque si alguien me dice, es que yo no fui y tiene cero, pues yo pudiese con la mano en la cintura decir que no era necesario, o no lo establecía la norma, mejor dicho. Entonces, sí hay que tener bien claro estos esquemas de fundamento, ¿no? Y ahí le toca a los directivos, a los supervisores acompañar, porque también tenemos un rol, pues, un rol, además de asesoría y acompañamiento, un rol de verificar que se esté cumpliendo con la norma. Y Efectivamente. entonces, si el maestro de repente no tiene modo de justificar que le puso un 7 al alumno, porque no tiene registros, porque no tiene nada, pues el papá lo va con la mano en la cintura a decir, se está perjudicando a mi hijo, ¿no? Entonces, sí, quiero compartirles algo rápidamente. Creo, a ver si se ve. O sea, el docente tiene que hacer su propio inventario de evaluación para saber qué conoce y qué aplica en el proceso evaluativo. O sea, qué actividad que realizan los alumnos y qué yo evalúo.
para poder poner ahí el tipo de evaluación que aplico. Si es coevaluación, si es heteroevaluación, si es autoevaluación. ¿Durante qué parte del proceso aplico esta evaluación? Si es al inicio, durante, al final, para poder saber qué identifico con esta evaluación. Creo que si cada quien hace su propio inventario, se va a dar cuenta si está diversificando o no. Entonces, este ejercicio lo puede hacer cada docente o lo pueden hacer en consejo técnico para poder intercambiar entre ustedes qué es lo que están evaluando y cómo lo están evaluando. Este es un ejercicio individual y grupal para ver qué evaluamos, el tipo de evaluación que aplicamos, durante qué parte del proceso educativo aplicamos esa evaluación y qué nos permite identificar con esta evaluación. Ahora hay dos formas de ver a la evaluación. Una es verla espérenme que estoy leyendo aquí un comentario. Ok, sí, muy bien. Insasti ahorita nos va a decir eso sobre el perfil. Bueno, evaluación como medición. Cuando yo concibo a la evaluación como medición, la maestra que preguntaba, ¿puedo considerar las tareas, la asistencia, las participaciones? Entonces, se está viendo la evaluación como una medición. Desde ese punto de vista, que es el tradicional, se concibe como una acumulación de información del estudiante, acumulación de datos, que puedo incluso comprobar con exámenes, ¿no? Y la docencia, como una actividad en donde se destacaba ese recabar de información numérica, de forma mensual, cuando yo di clases de matemáticas lo hacíamos cada mes, luego fue bimestral y luego pues ahora trimestral, ¿no? La evaluación en ese sentido, si se ve como medición, cuantifica qué tanto el alumno logra acumular información y se basa en parámetros que permiten medir esa acumulación y determinar un puntaje. Por eso usamos escalas, para decir tanto porcentaje para eso y tanto para eso. Pero si yo veo la evaluación como un proceso o como formativa, entonces aquí, cuando el alumno va logrando los aprendizajes y por consiguiente, en este caso habla del desarrollo de competencias porque este cuadro proviene del 2017, se apropia del conocimiento y ahí es donde se va viendo cómo se encuentra estructurado de manera significativa y constructiva. ¿Qué le aporta el plan 2022 a esto? Que ya no habla de competencias ni del alumno en lo individual, sino cómo pone eso en juego para el bien común, para la posible comunalidad. Y entonces el aprendizaje consiste en encaminar al estudiante hacia la mejora de sus logros de esos PDA por medio de una serie de acciones que le permiten la construcción del conocimiento. Y entonces la evaluación son una serie de actividades planeadas, como dice Dustin, con anticipación que responden a intenciones claras y explícitas, que guardan una relación con las actividades de enseñanza y de aprendizaje. Lo que busca la evaluación es tener evidencias de los logros, de los cambios que se han realizado y se concibe como el análisis de todo ese proceso. Entonces, hay diferencias, aunque este cuadro lo tomó del 2017, lo podemos adecuar a lo que actualmente estamos viendo. Y entonces, ¿qué tipo de maestro requiere? Primero, un docente que quiera cambiar, que no quiera seguir en esa educación tradicional de contar sellitos, firmas, y de cuando la mamá va y le pregunta, ¿cómo estamos, por qué mi niño sacó 6? Le dice, ¿por qué no me entregó el cuaderno y sacó 5 en el examen? Entonces no alcanzó, o sea, o no alcanzó, ¿qué? No alcanzó los puntos. Pues no somos vendedores de puntos, ¿no? O sea, ni negociadores de puntos. El maestro que amenaza con que el que no lo traiga le bajo puntos, ese es el que hay que abandonar. Si yo no estoy dispuesto a eso, entonces no voy a poder avanzar. Si yo como docente estoy dispuesto a abandonar ese rol tradicional y me voy hacia un rol en donde pueda compartir con mis otros compañeros las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes en los campos formativos, entonces no me voy a preocupar tanto por el número, sino por el proceso que va logrando mi estudiante. Y ahí Javier Insausti nos aporta un poco sobre lo que dice el perfil que nos plantea el marco para la excelencia en la enseñanza y en la gestión. ¿Qué dice Gracias, al respecto? gracias, doctora, muy amable. Sí, muy bien dice el maestro Dustin,
no se trata de ocurrencias, no se trata de inventar, ya está todo normado, está previamente estructurado. Entonces el perfil profesional en el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar, hablaba el maestro Jorge de qué características debe de tener. Bueno, es muy puntual el dominio número 3. Es una maestra, un maestro que construye ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, de todos los niños y adolescentes. En ese sentido, es precisamente el indicador número 4 que nos dice una maestra y un maestro que evalúa de manera permanente esta cotidianidad, esta sistematización profesional en el cual es una maestra y un maestro cercano a sus niños y a sus niñas. Es decir, esa parte de realimentar. ¿Quién realimenta? Quien está cerquita, quien está consciente de la importancia de construir día a día el crecimiento cognitivo de nuestros alumnos, de desempeños, de potencialidades. En ese orden de ideas, pues diversificar las estrategias para valorar los aprendizajes y la intervención educativa en este proceso continuo, permanente, sistémico, profesional, y que una maestra y un maestro es precisamente un perfil idóneo de profesionalización a partir de llevar a sus niños de la mano, paso a paso en el crecimiento y en el conocimiento. Es una lástima esos comentarios, y lo digo como director de primaria, de los compañeros de secundaria, donde nos comentan que le seguimos enviando niñas y niños a la secundaria con niveles de lectoescritura de segundo de primaria. La verdad, como maestro de primaria, es una parte que la verdad, pues duele eso, porque indudablemente tenemos que enviarlos a la secundaria con un perfil que vaya con las herramientas. Pero es una niña y un niño que ya trabajó en la primaria con diversas estrategias, con diversos acompañamientos, con la asesoría cercana de sus maestros, para que a través de estas estrategias de evaluación diversificadas, como lo menciona la doctora, que sean permanentes, flexibles, coherentes en la pertinencia de las necesidades, y sobre todo tener y atender a la inclusión, a las características de las niñas y de los niños. ¿Por qué? Porque tenemos niños que requieren apoyo, tenemos niños que están en un nivel más elevado y están en desarrollo, o niños que logran el nivel esperado acorde a CISAC, por ejemplo. Y en ese sentido, pues tenemos que estar con estas precisiones, ¿verdad? Entonces, yo pienso, maestro Jorge, que la principal característica del docente es aquel que cumple con el perfil profesional, porque esa vocación, ese gusto por ser maestras y maestros, haciendo una actividad tan importante en la sociedad y en nuestra nación, es a partir de la profesionalización docente y la conciencia profesional. Sí, bueno, más de los 650 o de los 650 personas que ahorita siguen en vivo, muchos de ustedes van a estar presentando examen tanto en promoción vertical, horizontal, pues aquí hay especialistas que nos dedicamos a esa parte y efectivamente, como dice el maestro Javier Insausti, al final, para todas y para todos, pues nos vamos a ir al marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en educación básica, que son los perfiles. Y aquí está lo que decía el maestro Javier. ¿Cómo evalúa de manera permanente el desempeño de alumnos? ¿Cómo realiza un diagnóstico acerca de los saberes? ¿Cómo utiliza estrategias de evaluación diversificadas el maestro, tanto el de admisión como aquel maestro que ya está frente a grupo? ¿Cómo debemos de dialogar? Lo dijimos aquí de manera oportuna sobre los avances y los retos. Allí está la retroalimentación, muchachos. ¿Cómo analizar a través de los alumnos la información relativa en el logro de los aprendizajes de los alumnos? Y si nos vamos un poquito más arriba, porque ahorita encontramos el hilo de todo lo que platicaba ahorita el maestro Dostin, de la comunicación asertiva, pero sobre todo cómo, muchachas, muchachos, aquí está lo que decía el maestro Oscar inclusive. Realizar los ajustes para evitar estas famosas barreras para el aprendizaje y la participación. Estrategias y actividades diversificadas, retadoras, flexibles, donde planteemos al alumno actividades didácticas cercanas a su realidad. Aquí está el plan de estudios 22. Empleando a los alumnos y a las alumnas, pues materiales, incluidas las tecnologías, para considerar en ellos la construcción y la profundización del contenido, bueno, en este caso, proceso de desarrollo de aprendizaje. Yo espero este perfil no cambie mucho a través de la nueva escuela mexicana, porque finalmente el perfil lo que busca es a un maestro cada vez mejor. Pues vamos cerrando, muchachos, el reto es enorme, el reto que enfrentamos las y los maestros.
Aquí en este webinar, tanto el maestro Obed Ortiz, el licenciado Dustin Amaya, el maestro Javier Insausti, la doctora Erendira Piñón y el doctor Óscar Ocampo, les estuvieron platicando sobre las estrategias y algunas herramientas. Como panel sugerimos, en específico, la cuestión que tiene que ver con el portafolio de evidencias, el diario de campo o el registro anecdotario, de igual forma la observación, y sobre todo no perder de vista nunca las estrategias de evaluación, que son heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, y lo más importante del proceso educativo, más allá quizá de la enseñanza que hacemos los maestros, la retroalimentación. Porque a través de la retroalimentación el alumno o la alumna dialogan. Entonces, momento de conclusiones, muchachos, muchachas. Yo les hago una pregunta grandísima, porque ustedes son especialistas en el tema, y yo sé que algunos están en grupo, algunos están trabajando a diario, pero la pregunta es entonces, ¿qué retos vamos a enfrentar las maestras y los maestros para concretar esta evaluación formativa? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es el reto tanto de supervisores, de directores, de maestras, de maestros, para que realmente esta evaluación formativa tenga sentido? Recuerden, el sentido de la evaluación formativa se la damos nosotros los maestros junto a los alumnos, pero si no hay este proceso de evaluación formativa, pues de nada va a servir el plan de estudio. Entonces, ¿qué reto tenemos, muchachos, muchachas? ¿Qué reto hay para este plan de estudio? Adelante, quien quiera. Creo que Estimado el primer Jorge, reto... adelante, Adelante, adelante. perdón, Obed. Adelante, Oscar, y luego Obed. Sí, desde luego, el nuevo modelo educativo es un reto para todos y creo que el primer reto es cambiar la mentalidad de muchos de nosotros, de los docentes, en el que pues traíamos un sistema tradicional que ya sabíamos específicamente quién daba un grado, quién daba otro, ya tenían planeaciones elaboradas por años. Y eso, desde luego, es un reto importante en el aspecto de cambiar la mentalidad para poder adaptarnos a este nuevo modelo educativo contextualizado en cada una de nuestros planteles, cada uno de nuestros centros de trabajo. Y sin duda la retroalimentación va a ser parte fundamental en esta evaluación formativa. La integración de este currículum a través de la explicación muy puntual que nos dio la doctora de cómo abordar matemáticas, cómo abordar español, que no viene de manera explícita, pero nosotros como docentes tenemos la capacidad, porque todos los docentes de todas las fases tienen la capacidad para identificar plenamente los aprendizajes enfocados en esos procesos de desarrollo de aprendizaje y en lo general buscar la manera de cómo adaptarnos y construir juntos este nuevo modelo educativo. Es un reto extremadamente interesante, que no se va a lograr en un año, ¿eh? Yo creo que va a ser trabajo permanente de 3, 4, 5 años en el que ya podamos adaptarnos, pero es un reto que va a depender del inicio con un cambio de mentalidad, mi estimado Jorge. Muy bien. ¿Qué te llevas, Oscar, de hoy? Tú en lo personal. ¿Qué me llevo? Me llevo una tarea importante, mi Jorge, en donde la equidad y la inclusión, pues va a tener que generar en nosotros como docentes la búsqueda de estrategias que nos permitan incluir a todos. Desde luego, los perfiles de los que hablabas, yo me enfoco en los 4, desde aceptar primero que tenemos una normatividad con apego a los principios filosóficos, éticos y legales en el dominio 1, en el dominio 2 que debo de conocer a mis alumnos, en el dominio 3 que debo de generar esos ambientes de aprendizaje y en el dominio 4 en donde ya incorporamos este nuevo modelo educativo en la comunidad. Creo que nos llevamos, como siempre, los retos de poder implementar esa evaluación formativa para lograr que los aprendizajes hoy se construyan con este nuevo modelo educativo y que desde luego podamos aportar desde cada una de nuestras trincheras las estrategias necesarias y llegar a una sola estrategia, porque cada quien está implementando una estrategia, creo que acorde a lo que va comprendiendo o va implementando en cada uno de sus centros de trabajo. Pero desde luego me llevo un compromiso, pero sobre todo el trabajo de poder seguir construyendo juntos con ustedes, mi estimado Jorge, este nuevo modelo educativo. Y esta nueva escuela mexicana. Adelante, Obed. Gracias, Oscar.
Sí, pues gracias. Coincido con el maestro Oscar que lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad, responsabilizarnos de esta nueva libertad, ¿no? De esta oportunidad que nos brinda la nueva escuela mexicana como reto de poder decidir yo qué procesos y qué instrumentos puedo utilizar para poder verificar si mis alumnos están aprendiendo o no están aprendiendo, ¿no? Quitarnos de la cabeza que me mandan un examen o que puedo descargar un examen y que pueda yo, a través del conocimiento de la comunidad y de mis alumnos, poder generar los instrumentos necesarios, pero también este gran reto de poder acercarnos a la oportunidad que tenemos de conocer de una mejor manera a nuestros alumnos a través de la retroalimentación, poder conocer sus habilidades y sus debilidades y a través de ello poder, lógicamente, ofrecerles una mejor educación. Y pues de una vez, Jorge, ¿qué me llevo? Pues el acompañamiento que me dan ustedes, de verdad, unos gigantes de la educación. La verdad que agradezco mucho la invitación y sobre todo el que me permitan conversar con ustedes y que podamos, como siempre lo he dicho a través de mi blog, que podamos seguir creciendo en comunidad. Gracias. Gracias, Obed. ¿Qué se llevan Dustin, Javier o Heréndira? ¿Qué se llevan de hoy? ¿Qué reto tenemos las maestras, los maestros? Por ahí nos ponen el reto en el Facebook, nos dicen, es muy bueno decirlo atrás de escritorio. Maestras, maestros, de verdad, en Ascender MX, en Renacet, en las consultorías que están aquí, docente morelense, a diferencia de muchos otros espacios, nosotros estamos frente a grupos. Nosotros les hablamos de la realidad porque enfrentamos a diario. Oscar está todos los días enfrentando situaciones complejas con papás, con maestros, con alumnos, porque tienes alumnos. El maestro Dustin, yo creo que es la persona que más le suena el teléfono en todo Coahuila, porque a diario está atendiendo situaciones que tienen que ver con lo pedagógico, con lo legal, y así cada uno de ustedes. Igual Heréndira, con más de 25 años trabajando frente a grupo, con maestros, con alumnos de primer grado de primaria. Entonces, maestras, maestros, de verdad, lo que nosotros les decimos, pues es algo que sentimos porque vivimos a flor de piel lo que ustedes viven. Entonces, ¿qué se llevan, Ere, Dustin, maestro Javier? Adelante, Bueno, muchachos. yo me llevo, bueno, esta sensación de gratitud siempre con los maestros que nos escuchan porque siempre están dispuestos a dar de su tiempo a estas horas de la noche para poder, construir y hacer comunidad como siempre lo dice Jorge Luis en los posts de Ascender. O sea, tenemos que aprender entre todas y todos. Nadie tiene la verdad absoluta, de verdad que no. Ni el maestro frente al grupo que dice, ay, sí, yo aquí tengo 40 niños y que vengan a atenderlos a ver si de veras son tan chuchas cuereras, ni el directivo que se cree que todo lo puede, ni el supervisor, ni el especialista, ni el edutuber, ni el nadie, de veras, nadie tiene la verdad absoluta. Son procesos de aprendizaje constantes, constantes, constantes. Entonces, nosotros estamos aquí para platicar entre nosotros y aportar. Entonces, yo me llevo pues ese agradecimiento, esos comentarios que nos hacen con respecto a cuáles retos sienten ellos que tienen. Dice, tenemos el reto de modificar, de enfrentarnos a un paradigma diferente. Tenemos el reto de valorar la evaluación, su propósito y su utilidad, dice Claudia Nieto, y transformar la práctica docente de manera más consciente de la responsabilidad que tenemos. Si nosotros vemos la definición que se hace de docente, ahorita Dosti nos va a decir jurídicamente cuál es nuestro rol y entonces ahí tenemos algo importante que valorar. O sea, a veces pensamos, es que mi trabajo es dar clase. No, no, tu trabajo no es dar clase. Tu trabajo es educar y eso tiene mucho más profundidad Que aprendan los alumnos. que logren el aprendizaje de los estudiantes. Y entonces, bueno, yo quiero cerrar con esta diapositiva. Déjenme, se las pongo por aquí. Fíjense, cuando trabajo evaluación de este tipo, soy capaz de detectar qué actividades y situaciones son las que me sirven para potenciar ese logro de aprendizaje, de los desarrollos de aprendizaje de mis estudiantes. Entonces, si la evaluación me sirve para darme cuenta durante el desarrollo de los proyectos qué actividades son las que me ayudan a potenciar esos logros,
ya me aportó algo bueno la evaluación. También, si me ayudan a identificar el tipo de acciones y actitudes que se generan durante el proceso para ir alcanzando los propósitos, entonces también voy teniendo más elementos. Si me ayuda a eso, a identificar cómo mis alumnos desarrollan esas habilidades de pensamiento analítico y reflexivo, y cuando el alumno ya es capaz de decir es que la discriminación que se hace por estos motivos no es buena por tal cosa, y da sus argumentos, ese niño ya logró el aprendizaje. Y si ya logró el aprendizaje y lo pone en práctica, como ahora con los proyectos de alimentación saludable, de vida saludable en general, si hay un cambio en la actitud del niño, en su familia, con sus compañeros, estoy logrando el aprendizaje. Independientemente de que en un examen me sepa contestar qué es tal cosa o cuáles son los tipos de alimentos que vienen en el plato del buen comer. O sea, ese es un conocimiento que me importa, pero nadie se lo sabe de memoria. O sea, no me sirve sabérmelo de memoria, me sirve ponerlo en práctica y aprender a ir a las fuentes que necesito en el momento en que lo requiero. O sea, si yo no sé cómo resolver una operación en determinado momento, pues ahorita hay un montón de formas de ir a ver cómo se resuelve. Entonces, antes no era así. Entonces, hay muchos autores, este autor, por ejemplo, bueno, Cole, que habla que la evaluación implica que se registre todo aquello, es importante para poder tomar decisiones del tipo de ayuda pedagógica que se ofrecerá a los alumnos. César Cole es una persona, una eminencia en cuanto a las prácticas educativas. Y Javier Olmedo dice que la evaluación como actividad indispensable en el proceso educativo puede proporcionar una visión clara de los errores para corregirlos, de los obstáculos para superarlos y de los aciertos para mejorarlos. Y con eso me quedo. Para eso me tiene que servir la evaluación. Gracias, Ere. Adelante, maestro Dostin, maestro Javier, quien guste de los dos, ¿qué se llevan el día de hoy? ¿Cuál es el reto que tenemos las docentes y los docentes? Jorge, para dejarle un digno final al maestro Javier, gracias igual por la invitación. La verdad es que es un aprendizaje en conjunto de que ustedes están frente a grupo y participan de ello. Y yo me quedo con ese mensaje de la maestra, Jorge. Efectivamente, lo dice como lo lo están viviendo los maestros. Dice, cuando uno está detrás del escritorio puede opinar. Y efectivamente hoy vemos que el reto más grande es que los maestros no se encuentren solos, que realmente se sientan acompañados, que estas comunidades de aprendizaje sean parte de su realidad de todos los días y que se dispongan a aceptarla, ¿verdad? También es compartir esta oportunidad de trabajo donde sumemos en este aprendizaje conjunto para el beneficio de nuestros niños y niñas que están a nuestro cargo, pero también de nuestros niños y niñas que viven en este país, que requieren mejores maestros, no porque no lo sean, sino porque requieren un trabajo permanente. Yo me quedo con la definición, ahorita que decía la maestra Elia, de lo que es el maestro. El artículo 3 en esa reforma trajo consigo que se elevara a rango constitucional uno de los oficios fundamentales de este país. No lo dice ningún artículo y pareciera que es algo simple, pero no lo dice. Aunque sé que tiene que ver también con un tema económico, pero también un tema social. Es decir, que el magisterio se le reconoce como ese agente de transformación social porque se le reconoce como un profesional de la educación que asume ante el Estado y la sociedad esta corresponsabilidad, es decir, ya no solamente es cargo de él, sino también de alumnos, también de padres de familia, el cómo vamos aprendiendo, considerando sus capacidades, circunstancias, necesidades, pero sobre todo, lo dice así textual la ley del sistema de carreras de maestros y maestros, que es el mismo concepto que ya decía la ley del servicio profesional docente, cuando dice, es un coordinador, el maestro, es promotor, el maestro es guía, el maestro es facilitador, el maestro es investigador, pero sobre todo es un agente directo del proceso educativo. Sin ellos, el proceso de evaluación no estaría completo. Si bien es cierto, es parte de los alumnos y las alumnas, pero sin los maestros no podríamos hablar de una verdadera evaluación. Y yo me quedo con eso. Es momento de los maestros, estamos empezando, pero créeme que la trascendencia, y si ustedes analizan el presupuesto de egresos del siguiente año, uno de los rubros más fuertes es el tema educativo. Entonces, sí viene algo bueno para los maestros y viene algo bueno para nuestro país a través de ellos. Muchas gracias. Dostin, antes de darle la palabra a Javier, quiero mostrar inclusive esto que acabas de mencionar, Dostin.
sobre el profesional reflexivo, el mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de los alumnos, y que finalmente analicemos críticamente las ideas, de acuerdo a Díaz Barriga, que promovamos o que vayamos promoviendo aprendizajes significativos, que prestemos como maestros ayuda pedagógica ajustadas a las necesidades y competencias del alumno, y que establezcamos entre todos la meta educativa, la autonomía y la autodirección de los alumnos. Fíjense, tiene más de 20 años este texto, y lo acaba de mencionar el maestro Dostin con su explicación. Entonces, evaluar desde el enfoque formativo, de acuerdo al maestro Javier Insausti. ¿Qué reto te llevas, amigo? ¿Qué reto les das a los docentes que nos escuchan? Gracias, amigo. Indudablemente, primero, compartirte qué me llevo, ¿verdad? En ese sentido, el compartir en comunidad profesional de aprendizaje, donde todos construimos una escuela mexicana, la nueva escuela mexicana de una manera potencialmente profesional, consciente, y que a partir de ello involucra también un enfoque académico, donde, por ejemplo, en esta noche de estudio de academia, escuchamos autores, escuchamos el conocimiento de los compañeros del panel y fundamentalmente el principio de evaluar para aprender, la evaluación para el aprendizaje, no del aprendizaje, es para el aprendizaje y que nos vaya a construir y enriquecer, porque nosotros también estamos en una dinámica en ese sentido, en la cuestión del perfil profesional y en las evaluaciones de promoción horizontal o promoción vertical, que también estamos en procesos formativos y complejos de evaluación docente, pero es profesional. En ese orden, amigo, compartir entre todos con este panel extraordinario y tener todos este enfoque académico y seguir construyendo, como dice Ascender MX, construir en comunidad. Este reto es un reto, indudablemente las maestras y los maestros mexicanos siempre estamos en evaluación, siempre estamos en procesos de capacitación, en procesos formativos, pero es mejor unidos, es mejor buscar asesoría y acompañamiento con los compañeros maestros. Hay muchísimos compañeros que incluso tienen sus canales y participan y son proactivos y comparten. Entonces, este compartir para construir una comunidad profesional de aprendizaje en nuestro país nos enriquece a todos, fuera de egoísmos y fuera de hablar de una cuestión personal, sino de construir una educación de excelencia entre todos, maestras y maestros mexicanos. Gracias, amigo. Gracias a ti, gracias a todos. No sé si alguien quiera comentar algo, estamos cerrando ya. Por ahí siguen algunos comentarios en Facebook, estamos ya con 2 horas en que iniciamos este proyecto, esta actividad. De verdad, maestras, maestros, deseamos que por parte de los panelistas y por parte de todos los que estamos aquí, pues hayan quedado un poquito más liberadas las dudas y sobre todo que sigamos siempre en comunidad y que no vayan a creer ustedes, maestras, maestros, que están solos. Si bien es cierto, a veces tenemos algunas ideas de que la secretaría, que mi director, que mi supervisor me dejan solos, pero siempre vamos a ver personas, como dice Javier, no solamente en Ascender, en la red nacional, compañeros como docente morelense, la misma Secretaría de Educación Pública en Coahuila con el maestro Dostin, Renacet con la maestra Erendira Piñón, el profe Aprende con Obedo Ortiz, y algunos otros compañeros, Teleer TV contigo, Javier, algunos otros compañeros de las redes, los mismos edutubers, los mismos maestros y maestras de Zacatecas como Carlos Villarreal, Jesús Pineda, entre otros, que siempre están apoyando. Y yo creo que eso es lo más importante de estos procesos que hemos vivido a través de la pandemia, que gracias a este pequeño aparato que tenemos enfrente de la computadora, nos hemos conocido un poquito más. Entonces, maestras, maestros, sigamos en comunidad. Gracias a todas, gracias a todos. Bonita noche, que pasen un excelente lunes y pues les deseamos una semana de evaluación, de subir calificaciones, de hacer el proceso de evaluación que nos pide tanto la Secretaría, de mucho éxito. En algunos estados el viernes es descarga administrativa, en algunos otros estados no. Entonces, vayamos administrando, muchachos, para que todo salga conforme a lo establecido desde un inicio de ciclo. Éxito para todas y éxito para todos. Bonita noche.